Buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para estudiar un poco de las Sagradas Escrituras y siempre tocando temas que son eh, difíciles, por cuanto, como siempre les comento, hay doctrinas que han hecho estragos en el pueblo de Dios, así como en todo el mundo. Como le digo siempre, ¿no? Hay doctrinas como la Trinidad que no solamente han cerrado la comprensión de la palabra de Dios a muchos de sus hijos, sino que también eh, está uniendo a todas las religiones del mundo, ¿sí? En este punto de doctrina en la cual la mayoría está de acuerdo. Muchos, ¿sí? Aquellos que tienen la oportunidad de ver mis videos sabrán cuál es mi pensamiento en relación a la Trinidad, y es por esto que presento temas que tienen relación directa con esta falsa doctrina, ¿sí? Que fue añadida en la Biblia. Pero una de las preguntas que yo siempre me hice, y siempre cuando estoy estudiando y leo no solamente la Biblia, sino los escritos inspirados de la hermana White, siempre me surgen preguntas. Y creo que alguna vez lo comenté esto, creo que Dios conoce todas las preguntas que nos podamos formular nosotros y ya las ha contestado de antemano. Entonces, cuando se habla de misterios, ¿sí? Los misterios son todas aquellas cosas que no tienen relación con nuestra salvación, pero lo que sí tiene que ver con nuestra salvación está todo revelado. O sea que yo no me puedo preguntar nada que Dios ya no lo haya pensado de antemano y haya puesto evidencia clara para contestar las preguntas que a unos les surjan. Cuando nosotros pensamos, ¿sí? En nuestro Padre y en su Hijo, pensamos en el plan de redención y en el sacrificio, siempre nos van a surgir preguntas. Todas aquellas que tengan que ver con nuestro bienestar y con la salvación en sí misma, siempre vamos a encontrar evidencia clara, ¿sí? En la palabra de Dios. El problema somos nosotros, que los seres humanos, que muchas veces leemos la Biblia no conforme o no para entender lo que Dios nos quiere decir, sino para que cuadre en lo que nos han enseñado otras personas o religiones, ¿no? Que de eso se componen, ¿no? Un tema que quería tocarles hoy es, porque siempre las preguntas que a mí me surgen, bueno, esta es una de las preguntas que más me han surgido y las he podido contestar con el Evangelio. Es la famosa cita de 1 Juan 5:7, donde es la única cita en toda la Biblia que presenta una Trinidad, donde dice que tres son uno en el cielo. Y presenta la misma fórmula, o casi la misma fórmula, ¿sí? De la comisión bautismal de Mateo 28. Ya he hablado mucho sobre Mateo 28, pero el tema es inagotable en estos tiempos, por cuanto la consideración sobre Mateo 28:19 tiene una repercusión en la adoración. Ya expresé lo que manifiesta Mateo 28:19, ¿sí? Con evidencia bíblica y del espíritu de profecía. Pero siempre la pregunta que yo me había hecho, y creo que en alguno de los videos lo he comentado esto, es ¿por qué Dios permitió que Satanás añadiera esta cita? ¿Y por qué específicamente permitió que Satanás la añadiera en Juan, ¿sí? En Primera de Juan 5, en el capítulo 5? Y cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, entiende que Dios obra de formas que son para su pueblo, de formas muy terminantes para probar nuestra fe, por cuanto Él siempre, ¿sí? Está presente para sostenernos en todo momento. Tenemos el caso de Job, donde vemos a Job como una persona que perdió todo lo que un ser humano puede perder en esta vida, tanto material como personal, ¿sí? Su familia. Y no solo eso, sino que padeció un gran sufrimiento físico. Sin embargo,
Dios lo sostuvo, ¿sí? Y Job fue fiel a Dios porque lo que le habían enseñado sus padres, él lo atesoró en su corazón, y termina diciendo Job al final de todo este peregrinaje de su sufrimiento, por todo lo que le había acontecido: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job conoció más a Dios a través de esta situación. Pero el tema que quería presentarles en relación a eso, a Job, o lo que quería marcar puntualmente, es que Satanás es el que constantemente está instigando para que nosotros padezcamos. Y Dios a veces lo permite. Lo permite porque, así como Dios nos sostiene, también pretende de nosotros fidelidad. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, y ahí es donde nosotros probamos, ¿sí?, si nuestra fe es conforme a lo que decimos con la boca, sino también en los hechos mismos. Pero así como con Job Dios permitió que fuera probado y Satanás se ocupó de hacerlo sufrir, ¿sí?, a Job, también vemos en las Sagradas Escrituras cómo Dios obra también cuando Él toma decisiones, ¿sí? Cuando Dios toma decisiones porque ya han colmado la copa de su misericordia, y explica puntualmente cuál es el proceder de Dios en ese contexto. Quería leerles en ese sentido lo que le ocurrió a Acab, ¿sí? Acab era rey de Israel, se había casado con Jezabel, ¿sí? Era un adorador abierto, ¿sí?, y concreto de Baal. Él era el rey de Israel, pero adoraba los dioses falsos, ¿sí? Instigado en alguna forma por su mujer, por Jezabel, pero, ¿sí?, él también tomó la decisión. La culpa, ¿sí?, no solamente era de Jezabel, sino que él decidía conforme a lo que su mujer le mandaba o lo incitaba, ¿sí?, a las adoraciones de los dioses falsos. Este hecho que les voy a relatar está no solamente en Primera de Reyes 22, de los primeros capítulos hasta el versículo 25, y en Segunda de Crónicas 18, del 3 al 24. O sea, estos dos libros de la Biblia, tanto Primera de Reyes como Segunda de Crónicas, presentan exactamente lo mismo en relación a Acab. Dice, los pongo en contexto, ¿sí? Acab, rey de Israel, quería pelear con los sirios, y estaba en duda de ir a Ramot de Galat para la batalla. Entonces le pide a Josafat, rey de Judá, si iba a venir con él. Le dice que sí, pero que consultara con Jehová. Acab, en vez de consultar a Jehová, lo que hace es llamar a 400 profetas de Baal, y los profetas le dicen que sí, que vaya a la guerra. Pero Josafat le dice a Acab, ¿sí?, ahora lo vamos a leer todo esto, le dice a Acab por qué no le pregunta a Jehová, ¿sí? Y Acab dice que el único que hay es Micaías, pero Micaías dice que no le profetiza bien. Entonces Josafat lo convence, entonces lo hacen traer a Micaías, y Micaías le dice esto que vamos a leer, y que tiene relación con lo que quería presentarles hoy. Vamos a leerlo de Crónicas, ¿sí?, pero ustedes pueden buscarlo, Primera Reyes, ¿sí?, el capítulo 22, o en Segunda de Crónicas, capítulo 18, del 3 al 24, y dice así: Acab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo a Ramot de Galat? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además, dice Josafat, dijo al rey de Israel, o sea Acab, por favor, consulta hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, a 400, y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galat o desistiré? Ellos respondieron, sube porque Dios la ha entregado en manos del rey. Entonces preguntó Josafat, ¿no hay aquí todavía algún profeta de Jehová para que consultemos por medio de él? El rey de Israel respondió, o sea, Acab le respondió a Josafat, todavía hay un hombre,
por medio del cual podríamos consultar a Jehová, pero yo le aborrezco, porque no me profetiza bien, sino el mal, todos sus días. Es Micaías, hijo de Imaya. Josafat respondió, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un funcionario y le dijo, traedme pronto a Micaías, hijo de Imaya. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados cada uno en su trono, en la era de la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Estos profetas, obviamente estos 400 y estos profetas eran profetas de Baal. Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro. Sedequías era profeta de Dios, ¿sí? Y decía, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice Jehová, con esto embestirás a los sirios hasta acabar con ellos. ¿Sí? Hacía una pantomima. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galad y triunfa, porque Jehová la ha entregado en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas unánimemente anuncian el bien del rey. O sea que todos los profetas le decían que le iba a ir bien. Esto le dice quien lo trae a Micaías. Sea pues, le dice, tus palabras como la de ellos, y anuncia el bien. O sea que este que lo trajo a Micaías le dice, no le digas contrario a lo que le dicen los 400 profetas de Baal. Vos decirle lo mismo. Pero Micaías respondió, vive Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Y obviamente llegó al rey. Y el rey le preguntó, Micaías, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o desistiré? Él respondió, subid y triunfad, porque será entregado en vuestra mano. Ahora, ¿cómo se lo habrá dicho? ¿De qué forma se lo habrá dicho? Pues vamos a ver la contestación de Acab ante estas palabras, que él estaba diciendo lo mismo que los profetas de Baal. ¿Cómo se lo habrá dicho? ¿Con qué entonación? ¿Sí? Se dio cuenta claramente Acab que lo que le estaba diciendo Micaías era lo que quería escuchar, pero que él no compartía lo que le estaba diciendo. Por eso Acab le dice así. El rey le dijo, ¿cuántas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces respondió, Micaías le respondió, he visto a todo Israel dispersado por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces el rey de Israel, o sea Acab, dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría acerca de mí el bien, sino el mal? O sea, que Acab conocía a Micaías, que Micaías le hablaba conforme a la voluntad de Dios. Lo que pasa que no le gustaba lo que Micaías decía, porque no le gustaba lo que Dios le decía. Acab era un profeta apóstata, era un rey apóstata. Luego dijo Micaías, y acá es lo que quería presentarles. Escuchad pues la palabra de Jehová. O sea, como Acab le dijo, decime la verdad, esto le dijo Micaías. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su izquierda. Entonces Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Para que caiga, para que termine ahí su vida. Y unos respondían de una manera y otros respondían de otra manera. Entonces salió un espíritu, se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Jehová le preguntó, ¿de qué manera? Y él respondió, este espíritu le respondió a Jehová, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú lo inducirás y también prevalecerás, o sea que tendrá éxito. Sal y hazlo así. ¿Quién era este espíritu, ¿sí? Que le dijo a Jehová que él iba a inducir a Acab a ir a pelear a Ramot de Galad? Micaías le estaba contando esto a Acab, ¿sí? Para que se diera cuenta que su tiempo se había terminado, pero de alguna forma le estaba aclarando cuál iba a ser su fin. Sin embargo, a Acab no le importó. Prefiero escuchar a los profetas de Baal que a la palabra de Dios, porque Dios acá le estaba diciendo que su reino se había acabado, ¿sí? Y que él iba a morir en esa batalla. Pero claramente un espíritu
al cual no define el pasaje, este es un espíritu que obviamente es un espíritu de demonio, ¿sí? Es aquel que induce a los adoradores de Baal a que adoren falsamente. Este es el mismo espíritu que obra en la vida de Acab y en la vida de su esposa Jezabel. Una cosa para tener en cuenta: Satanás no le importa, ¿sí?, el bien de aquellos que lo adoran, ¿sí? Ni siquiera eso le importa, porque Acab era un fiel seguidor de Satanás, ¿sí?, como su mujer Jezabel, ¿sí? Pero a él no le importó, fue adelante de Jehová, ¿sí?, y Jehová le permitió salir y decir una mentira para que la vida de Acab terminara. O sea que Dios, cuando toma una decisión, Satanás está dispuesto a destruir, ¿sí?, aún aquellos, ¿sí?, que lo adoran, como Acab y Jezabel. Y dice en el versículo 22, ahora pues, he aquí que Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, de los profetas de Acab, porque Jehová ha decretado el mal con respecto a ti. Entonces, dice, se acercó Sedequías, este falso profeta de Jehová, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciéndole, ¿por qué camino se apartó el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día, cuando te metas de cuarto en cuarto para esconderte. Claramente nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras cómo Dios, cuando determina algo, ¿sí?, Satanás está presto aún a aquellos que él induce a pecar, ¿sí?, está presto a destruirlo. O sea que el propio Satanás, ¿sí?, los espíritus que no son conforme a justicia, vienen a Dios para decir que ellos van a ser los ejecutores, ¿sí?, de la decisión que Jehová había tomado. Y esto que les comentaba en relación a cómo obra Satanás, ¿sí?, y cómo Dios, cuando toma una decisión, claramente esa decisión Satanás está presto a cumplirla mientras se trate de destruir, ¿sí? Cómo Dios permite a veces que Satanás obre en la vida de muchos aquellos que son adoradores de Satanás. Por eso, cuando yo pienso en Juan, en 1 Juan 5:7, ¿por qué Dios permitió que esa añadidura fuera permitida? Es porque Dios nos ha dado mucha evidencia en la Biblia para entender que la deidad está compuesta por nuestro Padre Celestial y su Hijo. Entonces, cualquiera que quiera adorar una Trinidad, una deidad falsa, ¿sí?, y la van a encontrar solamente en este versículo, ¿sí?, en 1 Juan 5:7, el único en toda la Biblia que dice que tres son uno, Dios se lo permite. Le permite a Satanás que añada esta añadidura. Y aunque la Iglesia reconoce que es una añadidura, ¿sí?, y dice que por ser una añadidura no la cita, yo les quería mostrar un libro de la Iglesia Adventista, no de hace mucho tiempo. Voy a cortar un segundito el video para traerles el libro. Otra vez con ustedes, ¿sí?, un pequeño cortecito. Este libro se llama Principios de Vida. Es un libro que está de 1980, no sé si se alcanza a ver ahí la fecha. Es un libro grueso, ¿sí?, que es un estudio bíblico, ¿sí?, es un estudio bíblico que tiene un montón de temas, ¿sí? Con el teléfono grabar es a veces complicado, ¿no?, pero para presentar estas cosas, ¿no? Pero tiene montones de temas, ¿sí?, de toda la doctrina de la Iglesia Adventista, ¿sí? En la lección número 7, ¿sí?, vamos a leer que dice,
bueno, está invertido, ¿no? La deidad o Trinidad, ¿sí? ¿Y qué hace la Iglesia Adventista? ¿Sí? Porque esto no lo sabe desde ahora, lo sabe desde hace mucho tiempo, ¿sí? Que 1 Juan es un versículo falso. Hace una pregunta, dice, la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Identifiquen las tres personas de la deidad. Y cita Mateo 28, 19, ¿sí? Porque ya cuando habla de tres personas de la deidad ya está induciendo, ¿sí? Pero dice Segunda de Crónicas 13, 13, que es una salutación de Pablo, y dice Primera de Juan, no sé si se alcanza a leer ahí. Primera de Juan 5, 7. La Iglesia Adventista, ¿sí? La cual en el tomo 7 declara, ¿sí? Públicamente que no hay que citar 1 Juan 5, 7, por cuanto es un texto apócrifo. Pero lo ponía en estos libros que son, en la década de los 80 se hacían este tipo de estudios bíblicos, ahora se hacen unos estudios de 10 hojas, o sea, 10 preguntas, 10 temas, con 4 o 5 preguntas cada tema. Esta es la forma que tienen de adoctrinar a las personas. Si la gente entra a la iglesia no sabe nada, siendo contrario a lo que dice la mensajera de Dios y la propia Biblia, de que uno, más allá de la decisión personal de entregar su vida a Cristo, tiene que conocer, ¿sí? La palabra de Dios, tiene que amar la palabra de Dios, tiene que ponerse en armonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial y de su Hijo. Pero citaba 1 Juan 5, 7 para presentar la doctrina trinitaria. Ahora dejó de hacerlo porque obviamente después de que se descubrió la idea de que la Trinidad es una añadidura y que la Iglesia no nació trinitaria, sino que posterior a la muerte de la mensajera de Dios y de los patriarcas, se declaró en 1931 trinitaria. Y siempre, como les decía, en relación a esto, y lo que habíamos leído de acá, como Dios, ¿sí?, permite a veces que Satanás obre cuando llegaron al colmo de su apostasía, como fue el caso de Acab y Jezabel, y de su reinado, y como Satanás siempre está dispuesto a destruir, ¿sí? No importa que lo adoren, siempre está dispuesto a destruir a cualquiera, ¿sí?, que Dios se lo permita. Porque si Dios no se lo permite, Satanás no puede tocar a nadie. Entonces, cuando llegan momentos difíciles, uno tiene que saber identificar si Dios nos está probando o si Dios nos está dando un mensaje claro, ¿sí? Cada uno sabe si esto es una prueba de Dios para probar nuestra fe o si realmente no estamos conforme a justicia, conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5.7, ¿sí? Les decía que siempre a mí, ¿por qué Dios permitió? Bueno, permitió porque Dios permite, ¿sí? Como ya les comenté anteriormente, como Dios presentó claramente en toda la extensión de la Biblia, así como en todos los escritos inspirados de su mensajera, la idea de que la deidad está compuesta por el Padre y el Hijo. Si quieren creer la mentira, bueno, ¿sí? Dios les permitió. ¿Y por qué Primera de Juan? ¿Por qué en Juan? ¿Por qué en Juan permitió Dios que ingresara ese texto falso? Juan está hablando ahí en Juan, 1 Juan 5, está hablando de que Cristo vino en agua y sangre. Léalo si tienen tiempo. Dice no solamente en agua, sino en agua y sangre. Y dice que vino en agua, el agua, la sangre y el espíritu, ¿sí? Siempre hablando de Cristo, ¿sí? Son los que dan testimonio de Cristo. ¿Qué espíritu? Dice el espíritu de verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Cristo nunca perdió su omnipresencia, omnipotencia. Cristo jamás dejó de ser Dios. En su humanidad Él vivió como un ser humano, ¿sí? No obró con su divinidad para vencer. Fue dependiente a su Padre como un hombre. Pero claramente vemos que tanto en Mateo 28, esto ya lo hemos charlado, ¿sí?, como en Juan, lo que presenta, ¿sí?, es el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo.
Y primera de Juan, el discípulo amado, habla de que Cristo vino en agua, ¿sí? en el símbolo, ¿sí? de la nueva vida, pero también vino en lo literal, en la muerte, en la sangre. ¿Sí? El agua y la sangre, ¿sí? y el Espíritu de Cristo son los que dan testimonio, no solamente en lo simbólico, sino en lo literal y en lo espiritual. De esto viene hablando Juan en su primera carta. Y Satanás, ¿sí? añadió en ese contexto, ¿sí? metió la famosa fórmula de el Padre, el Verbo y el Espíritu, estos en el cielo, estos tres son uno. Le quería leer otra cita, y vamos a ir charlando sobre esto que les estoy comentando. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos de 7 al 12. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Y de qué está hablando cuando habla de este misterio de iniquidad? Lo único que es misterioso para la salvación es el mal. ¿Sí? El mal es misterioso porque actúa de tantas formas que es imposible definirla puntualmente. ¿Sí? Obra de todos los flancos, donde uno se siente seguro, ahí ¿sí? uno tiene que tener cuidado, porque seguramente ahí está poniendo alguna trampa. Le quería leer otra cita, para después vamos a seguir charlando esto que estamos comentando. ¿Sí? Esto está en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y hablando sobre la venida de Cristo. Esto es lo que habla al comienzo del capítulo, digo bien. Habla de que Cristo no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado. ¿Sí? Versículo 3 en adelante dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? El cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente hablando del papado. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Continúa diciendo, porque ya está en acción, dice, el misterio de iniquidad. ¿Sí? Esto que termina siendo la consumación del papado, ¿sí? Estos pensamientos que daban vueltas en la iglesia, que se iban a consumar, ¿sí? con la aceptación de Roma a la doctrina cristiana y la perversión del cristianismo. Dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Sí? Este poder que iba a obrar, ¿sí? Fue el comienzo de la perversión de las palabras de Cristo, ¿sí? De lo que hoy es conocido como el cristianismo, que es la iglesia romana. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto Dios, dice, les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios envía espíritu de error, espíritu de engaño. Cuando su pueblo, ¿sí? no quiere escuchar más las palabras de Dios, Dios permite que Satanás obre, ¿sí? y que haga con esa gente lo que quiere para su vida. Es muy importante que nosotros comprendamos, ¿sí? Que así como Dios es un Dios de amor, un Dios que tiene misericordia para con todos sus hijos, que de tal manera nos amó que entregó a su propio Hijo para
para redimirnos, para rescatarnos, sino que también Dios es un Dios que tiene límites. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuál es nuestro límite. Nosotros no sabemos cuándo termina nuestro tiempo en esta tierra, ¿sí? Cuando Dios entiende que mi vida debe terminar porque puedo ser tropiezo para alguien que realmente en su vida no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros no sabemos cuál es nuestro tiempo de vida, no sabemos si nuestras decisiones, que no las tomamos hoy, mañana por ahí es tarde. Entonces, cuando nuestro tiempo se termina, en muchas ocasiones, y así lo manifiesta la Biblia, Dios permite, ¿sí?, que Satanás obre lo que desea hacer, o sea, destruir a todos aquellos, no solamente aquellos que lo adoran, sino en mayor medida aquellos que no lo adoran. Ellos o sea, Satanás no puede destruirlos porque Dios no se los permite, ¿sí? Los hijos de Dios no mueren de cualquier cosa. Los hijos de Dios no mueren de cualquier cosa, solamente mueren cuando ya no pueden ser más utilizados para la obra. Uno de estos casos fue Pablo, ¿sí? Claramente Dios no lo pudo seguir utilizando y lo llamó al descanso. Pero a muchas personas, cuando ven enfermedad, muerte y muchas situaciones que les pasan en la vida, determinan, ¿sí?, que Dios los está probando cuando pueden saber a ciencia cierta que estas dificultades que le vienen en la vida son producto de su negligencia personal, sus decisiones personales contrarias a la voluntad de Dios. Dios permite, ¿sí?, que Satanás ingrese falsedades, ideas equivocadas en el pueblo de Dios. Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios ya dio toda la evidencia necesaria para nuestra salvación. Pero si su pueblo quiere obedecer la mentira, Dios le permite a Satanás que les presente la mentira que ellos quieren recibir. La doctrina trinitaria es una doctrina surgida en el romanismo, ¿sí?, en la Iglesia Católica. La Iglesia puede argumentar lo que quiera, que los apóstoles eran trinitarios, que creían en un Dios Espíritu Santo. La única cita, ya sabemos que es 1 Juan 5:7, ellos mismos la presentaban como verdadera, sabiendo ya en ese tiempo, en los años 80, de que era un texto falso. No lo descubrieron en 1980, sin embargo la utilizaban. Esto es un gran testimonio en contra de sí misma, la Iglesia. La Iglesia piensa que porque Dios la ama y la fundó, ¿sí?, le va a permitir cualquier apostasía. Y esto no es verdad. Como ejemplo tienen a Israel. Israel, ¿sí?, pensaba que porque tenía el templo, ¿sí?, porque sacrificaba, porque Dios le había dado la ley, ¿sí?, no podía dejar de ser pueblo de Dios. Y sin embargo, en la historia vemos que Israel dejó de ser su pueblo escogido. Y a través de los tiempos Dios levantó esta iglesia, la iglesia adventista. Y la iglesia adventista se mantuvo firme mientras los pioneros, los que realmente buscaban a Dios de corazón, y Dios los utilizó, ¿sí?, para formar esta iglesia para el tiempo del fin, ¿no?, para que nosotros hoy tengamos no solamente a nuestro alcance las hermosas palabras de la Biblia, sino levantó una profeta dentro de este pueblo para que nosotros podamos comprender con mayor claridad la obra de redención hecha por nuestro Padre y su Hijo. Entonces creo que es de suma importancia que nosotros, al estudiar las Sagradas Escrituras, podamos comparar a Israel con la iglesia de este tiempo. Así como Israel rechazó a Cristo, hoy la iglesia rechaza a Cristo, ¿sí?, la omnipresencia de Cristo. Piensan de Cristo que mientras estuvo acá en la tierra tuvo poder, pero cuando se fue al cielo es solamente humano. Si a uno le pregunta a cualquier adventista en este tiempo,
va a pensar que los milagros que hacía Cristo lo hacía con su poder. Y esto claramente no es así. Si uno lee el Deseado de todas las gentes y lee la Biblia, dice que toda la obra que hacía Cristo la hacía por su Padre, ¿sí? Su Padre lo hacía a través de él. De la misma forma que nosotros podemos hacer muchas cosas como lo hicieron los apóstoles, aún milagros. Si nos entregamos plenamente a Dios, Dios puede obrar y trabajar a través de nosotros como lo hizo a través de su amado Hijo, quien se encarnó para rescatarnos. Esto es de vital importancia para nuestra comprensión y nuestra adoración. Si nosotros seguimos negando la idea de que Cristo, ¿sí?, es Dios, ¿sí?, aunque hoy adoptó nuestra naturaleza por toda la eternidad, Él nunca dejó de ser Dios. Claramente Elena dice que cuando Cristo murió, lo que murió fue la humanidad. La divinidad no murió, la divinidad no puede morir. Pero si Cristo hubiera fallado como hombre, su divinidad hubiera quedado en la tumba con su cuerpo por la eternidad. Esto también es un gran costo que estuvo dispuesto a correr nuestro amado Salvador y nuestro Padre Celestial por el amor que nos tienen a cada uno de nosotros. Entonces, cualquiera que piense que Cristo está en el cielo como humano, pero no puede estar presente con nosotros aquí en la tierra, está negando específicamente la omnipresencia de Cristo, el poder de Cristo como Dios. Cristo dijo antes de ascender a los cielos: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y dijo también: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras, para aquellos que creen en otro ser, en un Dios llamado Dios Espíritu Santo, cita que no aparece, frase que no aparece en ningún lado, ¿sí?, como tampoco en ningún lado aparece ni la frase ni la idea de que existe un Dios Espíritu, ¿sí? Ni el Espíritu Santo es Dios, ni Dios Espíritu, o Dios Espíritu Santo. La pregunta es: ¿por qué Dios permite? Y esta es la respuesta en la que estamos estudiando en este momento. Dios permite porque, como Acab, ¿sí?, cuando siguen sus propios caminos, cuando dicen que quieren consultar a Dios, pero solamente si Dios dice algo conforme a su doctrina. Mucha gente lee las Sagradas Escrituras pensando que ellas tienen que estar de acuerdo con lo que han aprendido y se les ha enseñado durante tantos años. En este último tiempo que he hecho todos estos videos sobre el sellamiento, la divinidad, el Espíritu Santo, ¿sí?, y la obra de nuestro Padre y su Hijo, he recibido muchos comentarios, la mayoría sin basamento bíblico, ¿sí? Gente que me presenta la doctrina adventista diciendo que que soy un apóstata, ¿sí? No hacen lo mismo cuando la iglesia ahora pone pastoras, ¿sí? O como abiertamente entra en ecumenismo no solamente con la Iglesia Católica, sino con todas las demás iglesias, religiones, y obviamente entran en encuentros ecuménicos con puntos de doctrina que los une. Uno de estos puntos de doctrina que los une al catolicismo y a las demás iglesias es la Trinidad. Pero eso no los alarma una persona como yo que presenta textos bíblicos, ¿sí? Y cuando me tienen que decir, bueno, me hablan a nivel personal, me dicen... Yo entiendo que esto es así, realmente no es algo que me agrade, pero tampoco es algo que pienso que no debe ser así. Yo sé que va a ser así y lo acepto, ¿sí? Acepto que la gente no solamente opine diferente a mí, sino que también me diga lo que quiera decirme. El problema es que yo no soy lo importante es lo que Dios dice en su palabra. Y claramente mucha de la gente adventista y de otras religiones que se comunican conmigo no citan la Biblia, citan las doctrinas de la Iglesia. Para finalizar quería citarles un texto de Joya de los Testimonios, el tomo 1 en la página 100, y que tiene que ver con esto mismo que les estaba presentando sobre cómo Dios les envía un espíritu de error, ¿sí?, un espíritu de engaño,
para que crean la mentira a todos aquellos que no aceptan las palabras literales, ¿sí?, de nuestro amado Salvador, quien dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna, ¿sí?, está compuesta por el Padre y el Hijo. Y lamentablemente esto para algunos es locura, para otros es un bochorno, ¿sí?, porque no aceptan su Dios Espíritu Santo. Muchas veces también encontramos que la profeta de Dios, la hermana White, habla sobre el espiritismo y obviamente del estado de los muertos y de que en el tiempo del fin muchos espíritus de demonio se van a hacer pasar por familiares y demás. Pero también lo dice en otro contexto. Y esta es la cita que yo quería leerles en este momento. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 100, dice así: Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Debemos recibir nutrición de la cepa viva. Privados de la fuerza y nutrición de aquella cepa, somos como miembros del cuerpo sin cabeza. Sin Cristo no somos nada. Esto es lo que nos está diciendo. Cristo es la cabeza. Y necesitamos nutrirnos de Cristo. Esto ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. Cuando Cristo habla sobre la vida verdadera, lo hace en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. En el capítulo 14, ¿sí?, supuestamente para los trinitarios, habla del Consolador, ¿sí?, de la tercera persona de su Trinidad, pero claramente, esto ya lo he tocado varias veces, Cristo habla de sí mismo, como lo hizo durante toda su vida, de sí mismo en tercera persona. Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Siempre sobre su humanidad hablaba como el Hijo del Hombre. Pero pronto a ser sacrificado, y para consolar también a sus discípulos, les dio la promesa del Consolador. Bueno, Paráclito, y bueno, esto ya lo he presentado en otro video. Aquellos que quieran saber, búsquenlo si lo desean, ¿no? En mi perfil o bueno, en YouTube todavía se puede encontrar. Pero Cristo claramente después, hablando sobre este Consolador que el Padre enviaría en su nombre, o sea, vuelve a hablar de sí mismo en tercera persona, pero ahora habla de su divinidad, ¿sí?, de su espíritu, que iba a estar con ellos. Por eso dice en el versículo en Juan 14, 18, dice, vendré a vosotros, no dice vendrá. Pero posterior al capítulo 14, donde Cristo habla de la venida del Consolador, está el capítulo 15, y el capítulo 15 vuelve a hablar de lo que esta cita dice, la vid verdadera, y presenta claramente, como lo hizo siempre, a la deidad. Dice, el Padre es el labrador, yo soy la vid, y vosotros, hablando de nosotros, de los apóstoles y de todos sus hijos, somos los pámpanos y los sarmientos. Si supuestamente en Juan 14 presentó al Dios Espíritu Santo, ¿por qué vuelve a hablar en Juan 15 de la vid verdadera y presenta al Padre y a Él? Bueno, pero esto es otro tema. Pero esta cita de Joya de los Testimonios habla un poco de esto, por eso me tomé esta libertad para comentarles esto. Como les dije, vuelvo a leer, Cristo es la fuente de nuestra fortaleza, Él es la vid, nosotros los pámpanos, debemos recibir nutrición de la cepa viva. Privados de la fuerza y nutrición de aquella cepa, somos como miembros del cuerpo sin cabeza. Y estamos en la misma posición en la cual Satanás quiere que estemos, cuando nos separamos de la fuente que es Cristo, para poder dominarnos como le agrade. Dice, Él obra, o sea, Satanás, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, dice, con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Ahora, el problema es que ni usted ni yo sabemos si vamos a perecer en ese contexto. Nosotros, lo que nos compete en esta vida es aferrarnos a Cristo. Sigue diciendo, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Los que perecen son aquellos que no recibieron la verdad. No aman la verdad, no aman las palabras de Cristo, no aman la verdad presentada en la Biblia y en los escritos de la mensajera de Dios. Dice, por lo tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean la mentira. El espiritismo es una mentira, dice,
con la gran mentira original, que no moriréis. Todos aquellos que creen en esta tercera divinidad, ¿sí?, es una concepción espiritista. Ahora lo presenta en la idea, ¿sí?, del primer pecado, ¿sí?, en la idea que tiene este espiritismo de obrar en la mente de las personas que aceptan este espiritismo. Pero miren cómo lo define. Por lo tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean la mentira. El espiritismo es una mentira. O sea que la operación de error tiene que ver con el espiritismo, que Dios le permite obrar. El espiritismo es una mentira. Se basa en la gran mentira original, no moriréis. Miles, dice, cortan la cabeza. Y el resultado es que los miembros actúan sin Jesús como cabeza. Y otro guía el cuerpo. Satanás los domina. Cuando nosotros leemos los escritos inspirados, pero tenemos doctrinas, no entendemos estas palabras. Claramente cuando Dios nos presenta a través de la mensajera de Dios estas palabras, nos está diciendo claramente que el espiritismo es esta operación de error que Dios les envía, y esta operación de error que es el espiritismo, ¿sí?, tiene relación con quitar a Cristo, ¿sí?, como la cabeza, y poner a otro que guía al cuerpo. De esa forma es como Satanás los domina a este mundo. El espíritu de error que podemos ver en la Biblia es 1 de Juan 5:7. ¿Qué hace la idea de 1 de Juan 5:7? Plantea una Trinidad. Una Trinidad que dice que existe un ser llamado Dios Espíritu Santo, que no aparece en ningún lado este concepto, que puede morar dentro mío, ¿sí?, y que me lleva a Cristo. Miles cortan la cabeza a través de este espiritismo, ¿sí? Miles cortan la cabeza y el resultado es que los miembros actúan sin Jesús como cabeza. La única forma de entender estas palabras dichas por la profeta de Dios es que acepten a otro ser, ¿sí?, que obre en nosotros, ¿sí?, que nos obre como guía. Los trinitarios dicen, el Espíritu me lleva a Cristo. Gálatas 4:6 dice que el Padre envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Si el Padre envía el Espíritu de su Hijo, ¿para qué necesitamos otro Dios? ¿Sí? ¿Para qué necesitan un Dios Espíritu Santo? Claramente esto es un dogma, una doctrina que Dios le permitió a Satanás incluir en las Sagradas Escrituras para que crean conforme a cómo desean creer, ¿sí? El pueblo de Dios decidió creer esta doctrina y bueno, y nadie lo va a convencer. Yo constantemente estoy subiendo material, evidencia bíblica y del espíritu de profecía. No soy el único, ni el primero ni el último. Hay muchos que tienen mucha más capacidad que yo como para presentar el tema y los mensajes. Pero a nivel personal lo que puedo decir es que no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de presentar la verdad, lo que aparece en la Biblia y el espíritu de profecía, más allá de que otros lo puedan hacer muchísimo mejor que quien les habla. Pero, como les decía, Dios permitió que Satanás incluyera, ¿sí?, esta doctrina falsa porque es lo que desean creer. Es lo que desean creer. Y aunque la Iglesia hoy reconoce abiertamente que es una añadidura, 1 de Juan 5:7, cree literalmente lo que expresa 1 de Juan 5:7. Por eso esta relación de 1 de Juan, ¿sí?, 5:7, quería leérselas en relación a lo que Juan venía presentando. En 1 Juan capítulo 5, versículo, vamos a leer en el versículo 2 en adelante, ¿no? Perdón, vamos a leer desde el versículo 1. Juan 5, 1. 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Ahora vamos a ver cuál es la victoria. Que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No hay forma, ¿sí?, de vencer si uno no cree que Cristo es Hijo de Dios. Todos aquellos que creen que son roles, la Iglesia manifiesta hoy esta idea también. Una idea macabra, ¿sí?, que tiene que ver con que todas las palabras de Cristo fueron mentiras. Entonces dice, no, Cristo lo hablaba en la humanidad. Embarullan todo el Evangelio y solamente ellos lo pueden entender con ese criterio. Cuando Cristo dice que es el Hijo de su Padre, literalmente es el Hijo de su Padre. No hay un símbolo para que sea interpretado. Elena G. White dice en toda su literatura que Cristo es el Hijo de Dios. La Iglesia hoy dice que cumplen roles. ¿Por qué dice que cumplen roles? Porque le tenían que dar una entidad al Espíritu Santo. Entonces son coeternos, coexistentes, palabras que no existen, frases que no existen en ningún lado. Lamentablemente, esta es la forma de predicar de la Iglesia Adventista en estos tiempos finales. ¿Quién es el que vence al mundo? Sí, versículo 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, dice. Cristo dice que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Sí? Lo simbólico, ¿sí?, la muerte simbólica, pero también la muerte literal. ¿Sí? Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ya lo hablamos este tema, pero bueno, podemos volver a comentarlo. Cristo es la verdad, y el Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? El Espíritu que da testimonio, ¿sí?, de el bautismo espiritual y el de sangre, ¿sí?, quien nos da a entender, ¿sí?, la vida y la obra de Cristo, es justamente el propio Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entra la frase, porque ese es el versículo 6. En el 7 está la frase trinitaria añadida de 3 son uno en el cielo. Pero en el versículo 8 dice así: y 3 son los que dan testimonio en la tierra, en esta tierra, donde Cristo dice que recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Sí? ¿En qué concuerdan, ¿sí?, el Espíritu, el agua y la sangre? Cristo, ¿sí?, espiritualmente, a través de su muerte, ¿sí?, y en el símbolo está plenamente expresado. Así como en Mateo 28, ya lo hemos estudiado esto, quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu, se refiere puntualmente a Cristo, porque los bautismos de hechos, los 5 bautismos que aparecen, es en el nombre de Jesús, pero Mateo no habla de Jesús, no nombra a Jesús, sino que dice que el bautismo debe ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Padre por creación, es el Hijo por redención, y a través de su Espíritu nos santifica. Es Espíritu por santificación. De la misma forma que el testimonio, ¿sí?, de Cristo en esta tierra es por agua, ¿sí?, por sangre y por su Espíritu. Nosotros no comprenderíamos, ¿sí?, o no entenderíamos la gravedad del pecado si no entendemos puntualmente la muerte de Cristo, ¿sí?, el simbolismo del agua, ¿sí?, del rito bautismal, ¿sí?, y si no tenemos a Cristo morando en nuestros corazones. Pero retomando un poco lo que les decía, ¿sí?, y como para finalizar, hermanos, es de suma importancia que nosotros comprendamos que Dios ya ha manifestado en la Biblia, ¿sí?, que Dios permite a todos aquellos que no estudien su palabra conforme a lo que Él dice, no a lo que otro interpreta que es aquello que lo que Dios está manifestando. Las Escrituras
¿sí? Fueron dadas para toda la humanidad, ¿sí? Y nadie puede adueñarse de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Dios nos capacita a todos. Cualquier persona puede entender las Sagradas Escrituras si lo busca a Dios, ¿sí? Le pide a Cristo, ¿sí? Que lo eduque en su palabra. Entonces, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles en la vida, tenemos que reconocer si esto es producto de que Dios nos está probando, ¿sí? Nuestra fe en Él, o claramente nosotros estamos adorando una entidad que no es Dios, ¿sí? Y lo que nos ocurre en la vida es producto de nuestras decisiones alejadas de la divinidad de nuestro Padre Celestial y de su amado Hijo Jesucristo. Espero, hermanos, que este estudio, como los demás que les voy presentando en la medida de mis posibilidades, ¿no? Por el trabajo y demás se me ha complicado muchísimo, pero espero que sea de bendición para sus vidas, que los inste a investigar, a estudiar y a comprender que Dios no desea el mal de nadie, pero también Dios tiene un límite, ¿sí? Y ese límite es para no solamente nuestro bienestar, sino para el de los demás. Cuando Dios dice que nuestra vida debe concluir, Él sabe por qué debe concluir, y siempre es por la mejor de las razones. Y esto lo digo es que a veces uno ve como una prueba aquello que tiene que ver literalmente con que Dios no puede obrar de la forma que quiere obrar en nosotros cuando nosotros actuamos alejados de Él. Por eso les decía que espero que ustedes puedan investigar, ¿sí? Puedan buscar en la palabra de Dios la verdad como un tesoro escondido. Porque es la única forma que Dios tiene para enseñarnos y también ver que nosotros tenemos la intención y el deseo constante de relacionarnos con Él, de conocer su voluntad y de hacerla viva en nuestra vida. Así que, queridos hermanos, espero que ustedes sean guiados por Dios, que sean educados por Él, que Él los pueda guardar y sostener en todo momento de su vida y que nos podamos encontrar algún día con Él en el cielo si es que no nos podemos conocer en esta tierra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los cuide y nos veremos en el próximo video.